Buenas noches para todos. Tenemos que ahora hablar sobre la actividad de este foro y pues lo que nosotros entendemos del uso del suelo. Pero vamos a explicarle por qué hicimos este mapa mental. Creemos que el mapa mental es una forma más fácil de explicarle a las personas todo lo que pensamos y resumir las ideas de forma más práctica. Entonces, cuando hablamos del uso del suelo, hablamos de la destinación asignada del suelo con conformidad a las actividades que se van a desarrollar para esto. Tenemos en cuenta tres categorías que son suelo urbano, que hace referencia a que esté integrado por áreas de territorio municipal destinado a uso urbano, al plan de ordenamiento, que cuenta con infraestructura vial, redes primarias de energía, acueducto, alcantarillado, posibilitándose la urbanización y edificación según sea el caso. Este solamente está destinado para desarrollo y construcción, ¿cierto? El suelo de expansión, el suelo de expansión urbano, como se denomina y lo indica, consiste en la parte del territorio en la cual el municipio considera que es posible que se habilite hacia el futuro. En el marco de función de la planeación, el municipio debe anticiparse de forma a que se dará crecimiento de la población y necesita vivienda que esto implica. Este suelo es básicamente un respaldo para el crecimiento de la ciudad. Según sea el plan de ordenamiento territorial, puede ir según las ciudades como quieran que crezca. Entonces tienen ese suelo de respaldo para de esta forma no tocar las zonas protegidas. Algo parecido es en Bogotá con una reserva natural que pues a último momento estaban como querían construir unas urbanizaciones. ¿Y por qué no se pudo construir esas urbanizaciones? Porque por esto mismo, porque era un suelo protegido, no era un suelo urbano. Ahora hablamos del suelo rural. El suelo rural es un suelo que está destinado solamente a las actividades agrícolas, a la reforestación y no está destinado a la explotación de recursos naturales y actividades análogas. Este suelo no está destinado para ni de suelo de expansión ni de suelo urbano, ¿cierto? Ahora tenemos que hablar del uso potencial del suelo. El uso potencial del suelo, según nosotros entendemos, son las tierras que se definen como uso intenso que pueden soportar el suelo, garantizando una producción agropecuaria sostenida y una forma permanente en que la tierra y los bienes y servicios sin deteriorar los recursos naturales. Es decir, es la forma racional de utilizar la tierra del suelo sin degradarlo, sin desgastarlo. Ahora tenemos que hablar de lo que son los conflictos del suelo. Los conflictos del suelo vienen siendo más o menos como el uso potencial del suelo, pero en este caso tenemos que tener en cuenta algo que cambia, y es que los conflictos son estos se causan es por la forma inadecuada, no racional del uso del suelo, para que no confundamos pues lo que acabo de decir ni mucho menos. Entonces, para este caso tenemos los siguientes. En tierras sin conflicto de uso o uso adecuado. Para este caso, tenemos que tener en cuenta que bajo este título se clasifican las tierras donde el agroecosistema dominante guarda correspondencia con la vocación del suelo principal y con su compatible. Es decir, este suelo que se utiliza de forma racional, de forma lógica. Ahora tenemos los usos conflictos por su utilización del suelo. La calificación se da a las tierras del agroecosistema denominado correspondiente a un nivel inferior del uso de intensidad, si comparado con la vocación del uso principal del uso compatible. Es decir, que podemos decir que es como casi la forma como no se utiliza ese suelo, ¿cierto? Si el suelo está destinado a la agricultura y no se explota para ese fin a su 100%, podemos decir que es un uso de su utilización. En su utilización ligera, cuya utilización es muy cerca al uso principal, por ende el uso es compatible, pero se ha evaluado con menor intensidad al recomendado. Es decir, casi no se utiliza la tierra para eso, ¿cierto? Si tenemos un lote de tierra destinado para la minería y no lo utilizamos, estamos haciendo una subutilización de ese suelo, ¿cierto? Y el moderado y el uso de la tierra moderado. El moderado es el que se hace de forma, digámoslo así,
más consciente sin caer en el primero, que es ligero, y sin caer en el que es severo. Y el que es severo es cuando se hace una explotación de la tierra según lo destinado para de su vocación a un nivel ya digamos más intenso, más irracional, como vimos anteriormente, ¿cierto? Entonces ahora tenemos que hablar de los conflictos por sobreutilización. Acabamos de lo que son por subutilización. Ahora lo que son por sobreutilización. Por ejemplo, sobreutilización ligera. Tierras cuyo uso actual están cerca del uso principal, pero se ha evaluado con un nivel de intensidad mayor al recomendado y por ende el uso compatible. O sea, en este caso, como dijimos, es muy parecido al concepto anterior, pero lo que cambia es que su uso actual está cerca del principal, pero a un nivel de intensidad mucho mayor, ¿cierto? El moderado en tierras en las cuales el uso se encuentra por encima de los dos niveles de la clase de vocación del uso principal recomendado según la capacidad de la producción de la tierra. Pues tenemos que tener en cuenta que se tienen en cuenta los dos niveles de uso, pero en este caso la producción es frecuente encontrar rasgos visibles de deterioro del recurso, en especial la presentación de erosión de los activos, es decir, se le da como un poquito muy fuerte a la tierra, por eso se desgasta más rápido. Y la utilización severa es aquí, digamos, que cumple con estos dos niveles como acá el anterior, pero en este caso sí es muy como se la se desgarra por completamente el suelo. Por ejemplo, en el caso de la minería, la agricultura, cuando no son sostenibles, cuando no son de forma racionales. Y conflicto de tierras por ordenamiento jurídico especial. Este aspecto se refiere al uso de las actividades agropecuarias forestales de producción en áreas protegidas que gozan restricciones y uso y aprovechamiento de los recursos con bases disponibles legales vigentes, es decir, en estas tierras no se puede trabajar, no se puede hacer nada, por eso se presenta digamos, ese conflicto, porque de intereses, si alguien quiere reclamarlo, entrar a hacer uso de ellas, no se puede. Ahora bien, nos dicen en el punto número 3 que tenemos tres ejemplos muestren tres ejemplos de conflictos de uso de suelo que actualmente se dan en el territorio a nivel urbano o rural y explique por qué se dan en efectos negativos. Bueno, nosotros lo cogimos por municipios, sino por regiones, que luego es más fácil investigarlo. La región de Norte de Santander cuenta con una extensión de 2.164.662 hectáreas, de las cuales 1.000.000 de hectáreas son suelos impactos por agricultura con ganado. El principal problema de este suelo Santander es la sobreutilización, donde los agricultores aprovechan el exceso y la calidad del suelo para aprovecharlo por arroz, caña, café, tabaco y sorgo. Es decir, que esta tierra pues la están utilizando para lo que no es, porque está destinado para el ganado, no para la agricultura. Luego tenemos La Guajira, uno de los departamentos con peores prácticas de uso de suelo. En esta región es la más afectada por el problema socializado a las malas prácticas agropecuarias y carencias de esquemas de planeación y su dinámica de uso. Es decir, La Guajira tiene suelo, por decir, tiene suelo, ¿cierto? Pero no está utilizando de forma correcta. Tienen un problema entre sobreutilización y también en su utilización por falta de planeación, falta una planeación en los planes de ordenamiento territorial de los municipios. Tenemos ahora el departamento de Caldas, que cuenta con con el 63% de su territorio y solo son afectados me corrijo. El departamento de Caldas tiene un problema también de exceso
de tierra porque la mayoría de ella está erupcionada en este momento por lo del café, y además están en este momento por sobreutilización severa. Es decir, la agricultura básicamente lo que está haciendo es erosionar la tierra en procesos de remoción en masa. Y pues eso básicamente es lo que nosotros tenemos de todo esto. Pues según lo que hasta el momento nosotros comprendemos de toda esta situación, en Colombia se tiene y se deben que básicamente los procesos territoriales ser muy puntual, muy exigente en eso, una control y una veeduría más completa de los entes territoriales, porque es imposible que sigamos cayendo en estos tipos de conflictos. El Agustín Codazzi tiene que ser más puntual y más severo en esos casos, porque ¿para qué están los planes de ordenamiento territorial entonces? No se puede caer en la, por decirlo así, en la mediocridad de apenas formular un plan de ordenamiento territorial y dejarlo allí, tirarlo allí pues para que se haga. No, se tiene que monitorear, auditar de forma constante que efectivamente estos procesos sí se estén cumpliendo a cabalidad. Pues eso es básicamente lo que nosotros entendemos sobre el tema. Que tengan una feliz noche, que estén muy bien.